pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto que organizamos en esta sede del Observatorio Social de la Caixa, un seminario que organiza el Centro de Estudios Internacionales que dirijo sobre cuestiones vinculadas con la seguridad alimentaria, bajo, diríamos, la pregunta de cómo alimentar al mundo sin que ello ponga en peligro determinados equilibrios que cada vez, como nos recordaba en la conversación previa, una de las ponentes son más frágiles y más difíciles de mantener. Sé que algunos de vosotras y vosotros conocéis el Centro de Estudios Internacionales, es una fundación que está participada por esta casa, por la Fundación La Caixa, y que nos dedicamos esencialmente a formar a futuros funcionarios y a promover debates sobre cuestiones que nos parecen de actualidad, vinculadas con el mundo internacional y la diplomacia y vinculadas también a través del máster que dirige la doctora García Juanatey con el concepto de sostenibilidad que tiene muchas variables y sin duda lo que hoy se va a analizar es una de estas variables. La seguridad alimentaria es un concepto que en Europa lo tenemos asumido, a pesar de que últimamente ha habido, diríamos, alguna situación en que se ha roto alguna cadena de suministro, pero cuando pensamos en la creación de las comunidades europeas en los años 50 del siglo pasado y en lo que se vertebró como la política agrícola común, la PAC, la famosa PAC, el objetivo de la PAC era garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea, es decir, que una situación que desgraciadamente sufren un número creciente de países, un número muy importante de países hoy en día, hace 70, 75 años, era una situación que se daba en nuestro continente. Hoy el debate, diríamos, se sitúa en otro paradigma, pero continúa la necesidad, por una parte, de alimentar a una población creciente y de garantizar determinados equilibrios. Y el objetivo de este seminario es promover un debate pluridisciplinar. Incorporamos, diríamos, la perspectiva no gubernamental, la perspectiva en tránsito desde la institucionalidad, la perspectiva filosófica y la perspectiva académica. Creemos que únicamente sumando diversos puntos de vista, de diversos análisis, podemos llegar a conclusiones que sean un poco holísticas y un poco generales y que nos permitan ver la dimensión del problema. Mi función es esta, agradeceros vuestra presencia, agradecer especialmente a los ponentes. La doctora Juanatey los va a presentar y va a moderar y a dirigir el debate. Agradecer vuestra participación y también os pido disculpas porque yo doy clases en la Universidad de Barcelona y no me podré quedar a este seminario. Es decir, que una vez haya acabado estas palabras, pues discretamente me iré. Os deseo un buen seminario. Agradezco a Caixa Forum Macaya, al Observatorio Social, que está representado aquí por la señora Silvia Sauquet, que acoge y que nos convenia y que nos permite hacer estos seminarios. Insisto a todas y a todos vosotras y vosotros vuestra presencia y participación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buena tarde a tothom, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con este seminario, con esta charla, en la que contamos con tres ponentes excepcionales. Tenemos en primer lugar a la profesora Marta Tafalla, que es filósofa y es profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella nos hablará sobre la relación entre biodiversidad y alimentación. Tenemos también con nosotros a Juan Carlos García Cebolla, que fue durante 10 años el director del equipo del derecho a la alimentación de la FAO, y él nos hablará pues, de las ventajas de utilizar un enfoque basado en derechos humanos en la lucha contra el hambre. Y en tercer lugar tenemos a Gustavo Duch, que fue durante 20 años director de Veterinarios Sin Fronteras y actualmente es miembro del equipo editor de la revista Soberanía, Biodiversidad y
y culturas. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Vamos a organizar la sesión en dos rondas. Vamos a hacer una primera ronda en la que daré la palabra a nuestros ponentes para que puedan exponer su enfoque. Tendrán 10-15 minutos para poder hacerlo. Y después, en una segunda parte, lo que haremos es, les lanzaré algunas preguntas para que puedan contestar, interaccionar entre ellos, y después abriremos un turno de preguntas al público. Vale, antes de darle la palabra a Marta Tafalla, que comenzará ella con su presentación, sí que me gustaría aclarar un par de conceptos que igual el público está familiarizado, pero por si acaso quería presentar el concepto de límites planetarios, ¿no? Que igual no estamos todos familiarizados. Básicamente esta noción está basada en la propuesta que se hizo en el año 1972 en el informe Los límites del crecimiento, y lo que pretende es, de alguna manera, reflexionar sobre la necesidad de poner unos límites al desarrollo humano, ¿no? Unos límites pues, en términos de producción de residuos, ¿no? En términos de uso de recursos naturales también, en términos de crecimiento de la población humana, aunque es un tema del que no nos gusta hablar. Y esta propuesta, ¿no? Esta idea fue retomada en los años 2000 por una serie de científicos y científicas liderados por Johan Rockström, que lanzaron pues, esta investigación, en concreto un artículo de 2009, pero luego fueron reeditando en otras investigaciones, en las que marcan 9 límites planetarios, es decir, 9 procesos de los que depende la vida en el planeta. El más conocido es el cambio climático, ¿no? Que todos sabemos que estamos superando este umbral. Estos límites además se miden, ¿no? con ciertos indicadores. El caso del cambio climático también es el más sencillo, ¿no? Se mide por toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera. En la actualidad estamos emitiendo, como sabemos, más CO2 del que los ecosistemas del mundo pueden absorber, y por tanto estamos superando este umbral, ¿no? En relación a los otros 8 procesos, ¿no? que se mencionan en esta investigación, quiero simplemente mencionar que hace un mes pues salió otro estudio sobre esta cuestión, firmado por casi 30 científicos y científicas, y según este estudio, 6 de estos 9 límites planetarios estarían siendo superados ya en este momento. Pues, además del cambio climático, pues, la pérdida de biodiversidad, de la que hablará ahora Marta Tafalla, también la alteración del ciclo del nitrógeno y del fósforo, también el uso de agua dulce, es decir, el cambio climático no es desgraciadamente el único problema ambiental que tenemos, y lo que quería decir es que el sistema agroindustrial de producción de alimentos es el responsable de la superación de al menos 4, o el principal responsable de al menos 4 de estos límites, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la deforestación, la alteración del ciclo del fósforo y del nitrógeno, y por tanto, ¿no? Tenemos que lograr que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, pero también tenemos que tener en cuenta que, digamos, que los alimentos no son un producto industrial como otro cualquiera, son fundamentales para la vida, por tanto cualquier intervención que hagamos en los sistemas alimentarios, pues la tenemos que hacer teniendo en cuenta que esto pues no afecte a la capacidad de las poblaciones de alimentarse adecuadamente. Así que este es el tema que tenemos por delante, un tema de gran complejidad, pero afortunadamente pues tenemos enfoques, políticas que podemos poner en marcha para hacer frente a estos desafíos. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Marta Tafalla, que ella pues expondrá precisamente el impacto de los sistemas alimentarios en la superación de una de estas fronteras planetarias, que es la pérdida de la biodiversidad. Así que, Marta, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Me pongo el cronómetro para no despistarme con el máximo de tiempo que nos han dado. Bueno, muchísimas gracias a Ana García Juanetey por organizar este encuentro, este acto, por invitarme, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis. Bueno, creo que, no sé si os apoyo el PowerPoint, ¿lo veis? Sí, bueno.
Bueno, pues esta es mi pregunta. ¿Cómo conseguir alimentar a la población y además hacerlo con dietas sanas y al mismo tiempo frenar la extinción masiva de especies, que es uno de los problemas más graves que tenemos, probablemente el que más? Mirad, los datos de extinción masiva de especies son gravísimos. El informe IPBES nos está diciendo de los 8 millones de especies de animales y de plantas que se calcula que existen, 1 millón ya está en riesgo de extinción. La última edición del informe Planeta Vivo nos dice entre 1970 y 2018, que no llega ni a 50 años, las poblaciones de animales salvajes vertebrados han caído casi en un 70%. Y un informe reciente de hace pocas semanas de los jardines botánicos británicos nos dice que las plantas se están extinguiendo 500 veces más rápido que antes de que existieran los humanos. Bueno, en esta extinción masiva hay básicamente dos graves cuestiones a tener en cuenta. Una es que todas estas especies que estamos extinguiendo tienen tanto derecho a estar aquí como nosotros, es decir, tienen valor intrínseco igual que nosotros. Pero al mismo tiempo todas estas especies son las que realizan las funciones ecológicas que permiten que los ecosistemas y la biosfera funcionen. De manera que si los vamos extinguiendo ponemos en riesgo también nuestra propia salud y nuestra propia supervivencia. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta extinción masiva, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues fijaos, William Ripple, que es uno de los mayores expertos mundiales en biodiversidad, que hace años que trabaja en esta cuestión, publicaba hace años un artículo que se considera uno de los textos clásicos sobre la cuestión, en el que nos dice: el consumo de alimentos de origen animal es la causa principal de extinción de especies debido a que provoca deforestación, degradación de la tierra, contaminación, cambio climático, sobrepesca. Bueno, esta cuestión de que nosotros, por el hecho de comer animales, extinguimos especies, no es algo nuevo, no es algo que empezó ayer, y de hecho sabemos que nuestros antepasados cazadores-recolectores, aunque tenían poblaciones muy pequeñas, pues ya extinguieron unas cuantas especies, ¿no? Sabemos que en cuanto salieron de África hace 50.000 años y empezaron a expandirse por todo el globo terráqueo, allí donde llegaban ya extinguían especies, y lo hacían precisamente porque cazaban en exceso. Es decir, pensad, cazadores-recolectores, población muy pequeña, bueno, pues cazaban tanto que ya extinguían especies. Por tanto, esto es un problema que llevamos arrastrando desde hace varios miles de años. Pero la cosa se agrava, esta situación se agrava cuando inventamos la agricultura y la ganadería. Y aquí tenemos este estudio tan relevante que seguramente la mayoría conocéis, de Biomass Distribution on Earth, que nos cuenta qué es lo que ha pasado desde que inventamos la agricultura y la ganadería. Y aquí los datos, fijaos que los datos son en biomasa, es decir, esto no es número de individuos ni número de especies, son datos en biomasa. Pues desde que los humanos inventamos la agricultura y la ganadería, hemos exterminado al 83% de los mamíferos salvajes, al 80% de los mamíferos marinos, la mitad de las plantas y el 15% de los peces. Y la situación actual es la que tenéis en este otro cuadro, es que en estos momentos, de todos los mamíferos que hay en la Tierra, solo el 4% son salvajes, el 36% somos humanos, el 60% es ganado. De las aves, el 30% son salvajes, el 70% son animales criados por la industria ganadera. Es decir, aquí se ve muy claro que estamos sustituyendo animales salvajes por humanos y ganado. Pero los animales salvajes hacen funciones ecológicas que aguantan la biosfera, los humanos y el ganado pues no las hacemos. Por lo tanto, tenemos un problema gravísimo, que es esta dieta basada en animales. Frente a este problema, ¿qué nos propone lo que podríamos llamar el ecologismo tradicional, las grandes ONGs, el ecologismo mainstream? Pues lo que nos proponen es, de acuerdo, entendemos que la ganadería industrial, la pesca industrial son un problema muy grave, esto ya hay conciencia de que es así, pero entonces lo que nos proponen es volvamos a la ganadería extensiva de nuestros tatarabuelos, volvamos a la pesca tradicional de nuestros tatarabuelos. ¿Cuál es el problema con esto? Que somos 8.000 millones de personas, que no es la población que había en época de nuestros tatarabuelos. En época de nuestros tatarabuelos, pues a lo mejor había 1.000 millones de personas en el planeta, ahora hay 8.000 millones de personas, y eso nos lleva a una situación que es que no podemos alimentar a una población tan grande con ganadería extensiva, pesca artesanal. No salen los números. Esa es la razón por la cual desde la ciencia hace unos años que se está proponiendo un modelo alternativo, distinto, que el ecologismo tradicional pues todavía no ha asumido, que es este modelo de pasarnos, quienes podamos, sobre todo en los países ricos, a dietas mayoritariamente vegetales, y esta otra cuestión, este concepto del rewilding, que luego explicaré lo que es, pero que es una estrategia para preservar la biodiversidad y que va muy relacionada, muy estrechamente relacionada con esta cuestión de las dietas vegetales. Bueno, cosa que hay que explicar, ¿por qué es tan problemático esto de comer animales? ¿No? Porque siempre decimos, bueno, pues si siempre hemos comido animales, ¿por qué es tan problemático? Bueno, pues la explicación es una explicación simplemente de cómo funcionan los ecosistemas, es una explicación biológica. Mirad, si miramos cómo funciona la pirámide trófica en los ecosistemas, lo que vemos es que en la base están las plantas, que son las que tienen siempre la mayor cantidad de biomasa.
Cuando el animal herbívoro se come la planta, no puede acceder a toda la energía que la planta ha captado del sol, porque la planta ha gastado esa energía en vivir. El animal herbívoro solo puede captar más o menos un 10% de la energía de las plantas. Eso quiere decir que en el piso del animal herbívoro va a haber menos energía disponible y por tanto va a haber menos biomasa. Y nos va a pasar lo mismo con el animal carnívoro. Cuando el lobo se come al corzo, no puede acceder a toda la energía del corzo, accede a un 10%. Eso quiere decir que en el piso del lobo hay menos energía disponible, hay menos biomasa. ¿Qué significa eso? Pues significa que los animales herbívoros tienen poblaciones grandes y los animales carnívoros tienen poblaciones pequeñas. Y esto lo habéis visto todos en el típico documental del Serengeti, donde recordaréis manadas inmensas de herbívoros que van por la sabana y cuando dices los carnívoros ¿dónde están? Pues hay 2 leones en un rinconcito tomando el sol. Bueno, esto es cómo funcionan los ecosistemas. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Pues que nosotros tenemos una población de animal herbívoro, porque tenemos una población de 8.000 millones de personas. Esto no ha sido siempre así. Mientras éramos cazadores-recolectores y teníamos una población muy pequeñita que no llegaba al 1.000.000 de personas, vale, eso es población de animal carnívoro. Pero fijaos que, recordad que ya os dije que nuestros antepasados cazadores-recolectores con población pequeña ya extinguían especies. Pues imaginaos ahora que somos 8.000 millones de personas. Tenemos claramente población de animal herbívoro. Lo que pasa es que esto es algo que todavía no hemos integrado mentalmente. Además, este aumento de la población ha sido muy rápido en las últimas décadas. Pensad que en 1960 todavía no llegábamos a 3.000 millones de personas y ahora estamos en 8.000 millones de personas, lo cual quiere decir que nuestra población ha aumentado más en 6 décadas que en 300.000 años. Y eso explica, creo yo, por qué no estamos entendiendo colectivamente lo que significa este aumento de la población, porque es tan reciente que no lo hemos todavía asimilado todas las implicaciones que tiene. Bueno, para poder alimentar a una población tan grande con una dieta donde los animales son fundamentales, pues estamos matando cada día estas cifras que tenéis aquí. Esto es el número de animales que matamos cada día. Esto es montar un sistema alimentario basado en una masacre, pues esto es una masacre, pero además el impacto que tiene sobre los ecosistemas es tan devastador que es suicida, y no uso suicida en un sentido metafórico. Bueno, una de las derivadas de esto pues es que producir proteína de origen animal pues requiere muchísima más tierra que producir proteína de origen vegetal y esto pues es muy problemático y es lo que causa, por ejemplo, que la ganadería sea la actividad humana que ocupa más extensión de territorio. Si sumamos todo lo que son nuestras ciudades, industrias, etcétera, pues ocupan más o menos un 1% de la superficie terrestre habitable. El ganado ocupa un 27% de la superficie terrestre habitable. Es de largo la actividad humana que ocupa más espacio y es territorio del que expulsamos a la vida salvaje para que no moleste al ganado. Bueno, y tenemos sobre esto muchos datos que no me quiero alargar, pero pues, por ejemplo Greenpeace nos recordaba más del 70% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea se dedican a la alimentación del ganado, es decir, estamos poniendo ahí todas nuestras energías. Esto se complica además porque muchas veces la carne que se consume en unos países deforesta otros lugares. La carne que se consume en Europa en gran medida está deforestando Latinoamérica y esto complica aún más la situación porque hay una injusticia añadida. Aquí es importante recordar que la ganadería y el colonialismo siempre han tenido una relación muy estrecha. Pensad que en el continente americano, antes de que llegue la invasión europea, prácticamente no hay nada de ganadería. Hay un poquito en los Alpes con las llamas de las alpacas, pero nada más. Pero todo lo que es vaca, cerdo, cabra, oveja, gallina, eso lo trae Colón, lo traen los colonos europeos y de hecho utilizan los rebaños de vacas, utilizan el ganado, pero en general los rebaños de vacas precisamente para ocupar el territorio, para colonizar el territorio, porque el ganado vacuno ocupa mucho territorio y utilizan el ganado vacuno precisamente para ocupar el territorio y expulsar a la población indígena y expulsar a los animales salvajes de la zona. Además de que, como sabéis, con los animales de ganadería llegaron a América también un montón de enfermedades infecciosas que se les contagió a la población indígena y que tuvieron pues, una parte importante en el genocidio americano, además de pues, toda la violencia de los conquistadores, ¿no? Con lo cual, pues, para América la llegada del ganado pues, fue una tragedia, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que llevan a que una serie de científicos estén haciendo esta propuesta del veganismo y el rewilding, y una de las cosas que se ha calculado, por ejemplo, es que si todos los seres humanos nos pasáramos a una dieta vegana, la cantidad de tierra que necesitamos usar para producir alimentos se reduciría en un 75%, que es una cifra enorme. Y eso quiere decir que toda esa tierra que nos ahorraríamos se la podemos devolver a la vida salvaje precisamente para que la vida salvaje pueda recuperarse, podamos frenar la extinción masiva de especies.
Tenemos, por otra parte, que el ganado también emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos son datos de la FAO. El 14,5% de los gases de efecto invernadero los produce la ganadería, y esto es tanto como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos. La ONU también nos está diciendo 1/3 de las emisiones del metano son de la ganadería. Si luego alguien quiere el PowerPoint, se lo puedo pasar sin problema, en serio, os paso el PowerPoint si queréis después. Y fijaos que además estos días, seguro que lo habéis visto, ha salido en The Guardian esta noticia, ¿no? Este escándalo. Los propios que redactaron estos informes dentro de la FAO, ¿no? Calculando las emisiones del ganado, pues denuncian presiones de la FAO durante muchos años para que estos datos pues, no se investigaran, no se hicieran públicos, etc. Y esto es naturalmente pues, el lobby ganadero intentando que esta información no fuera conocida. Bueno, sabemos además que la ganadería extensiva emite tantos gases de efecto invernadero como la extensiva. Sabemos, en cambio, que las dietas veganas pues, tienen una emisión de gases de efecto invernadero mucho menor. Hay muchos estudios sobre todo esto. Hay que mencionar, además, que la industria ganadera pues, provoca violencia, ¿no? Está basada en la violencia contra los animales y provoca muchísimo sufrimiento a una cantidad enorme de animales. En los mataderos los animales se les mata también con muchísima violencia. Si habéis visto imágenes de esas que tenemos muchísimas grabaciones con cámara oculta en mataderos y todos habréis visto lo que pasa ahí, ¿no? Los animales intentando escaparse, intentando esconderse, defendiéndose, huyendo, porque cuando uno ve que lo quieren matar, pues todo el mundo intenta que no lo maten, nadie quiere que lo maten, y menos en un matadero. Esto provoca un sufrimiento enorme. Tenemos cosas tan terribles como esta. España está exportando grandes cantidades de animales vivos en barco, completamente hacinados, para que sean matados en países como Libia, como Arabia Saudí, como Egipto, como Líbano, donde no hay ningún tipo de medida de bienestar animal. Muchos de esos animales son de extensivo, de estos que los ganaderos nos cuentan y nos dicen, oh, mis animales, qué infelices y tal. Bueno, muchos de esos animales pues, acaban matados de formas absolutamente horrendas después de un viaje horrendo en barco, y esto es una cosa que es increíble que sea legal. Es decir, a mí me cuesta entender que en este país sea legal hacer esto y que no haya protestas masivas sociales contra esta barbarie. Bueno, luego tenemos IPBES, nos está diciendo, cuidado porque aumentan las enfermedades infecciosas. Esto tiene mucho que ver con el consumo de animales. Recordad de dónde salió el COVID. El COVID salió de un mercado de animales vivos, por tanto, otra cuestión importante. La OMS nos está diciendo, aumenta la resistencia a los antibióticos porque aumenta por la cantidad de antibióticos que se le están dando al ganado y a los peces de piscicultura. No tenemos muchos problemas con esto. IPBES también nos está diciendo, cuidado con la pesca y la piscicultura porque son las causas principales de daños al mar. Y aquí hay que añadir, pues no solo el que estemos eliminando a los peces directamente con la pesca, sino que la pesca industrial remueve los fondos oceánicos y emite, por tanto, grandes cantidades de gases de efecto invernadero al remover estos fondos oceánicos. Tenemos la cantidad de aparejos de pesca, de trozos de redes de pesca que quedan abandonados en el mar y siguen matando cuando el barco ya se ha marchado. Y tenemos también que la piscicultura, que se vende a veces como una alternativa a la pesca, no es una alternativa porque los peces de piscicultura son carnívoros y hay que pescar otros peces para dárselos de comer, con lo cual no salimos del problema. Por tanto, si vamos hacia un sistema alimentario justo que al mismo tiempo frene la extinción masiva de especies, pues hay una cuestión absolutamente básica que hay que tener en cuenta, que es que la mayoría de nosotros, quienes podamos, en los países ricos, pues deberíamos irnos pasando a dietas mayoritariamente vegetales. Después hay otras cosas que hay que tener en cuenta también, que son mucho más conocidas, que de eso hay más conciencia social. La agricultura debería ser ecológica, deberíamos comer sobre todo productos de proximidad y de temporada, hay que distribuir los alimentos con criterios de justicia, hay que pagar sueldos dignos a las personas que trabajan en todo lo que es la cadena alimentaria, pero de estas cosas hay más conciencia, hay menos conciencia de la cuestión de las dietas vegetales, que en cambio es muy fundamental. Bueno, y ya para acabar muy rápidamente, los 2 minutos que me quedan, os comento muy rápidamente esto que os decía del rewilding. El rewilding se podría traducir como resalvajar, renaturalizar. Es una estrategia para mitigar la pérdida de biodiversidad y se ha podido comprobar que además es una estrategia que sirve también para mitigar el calentamiento global. Con lo cual eso la hace muy valiosa, porque decir que tenemos una estrategia que por un lado frena la extinción masiva de especies y por el otro lado mitiga también el calentamiento global, que es el otro gran problema que tenemos. Bueno, ¿cómo se hace? Lo explico así telegráficamente porque no me da tiempo de más, pero la idea de entrada es dejar que en algunos ecosistemas, en algunos territorios, la vida salvaje se gestione a sí misma. Que esto no es ningún invento porque es como la vida había funcionado siempre hasta que los humanos perdimos el norte. Esto, para hacerlo, se necesitan territorios muy extensos. Se ha comprobado que en territorios pequeños es problemático, han de ser territorios realmente muy extensos. Allí donde se hace no puede haber actividades extractivas y no se pueden extraer recursos para que el ecosistema se recupere, y tienen que estar presentes todas las especies propias del lugar. Si falta alguna especie, pues hay que reintroducirla, si no puede ser
complicado. Esto no es abandonar la tierra, no es me marcho y abandono la tierra y se apañará, sino que aquí hay un acompañamiento, hay todos unos protocolos basados en ciencia. Y es muy importante explicar también que hacer rewilding no implica sacar a nadie de su casa, porque donde se haga rewilding puede seguir viviendo gente perfectamente. Es decir, no es una cosa incompatible con que viva gente. Donde se hace rewilding puede vivir gente allí, puede vivir gente en los alrededores sin ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de incompatibilidad con eso. Lo que sí es cierto es que si se hace en un lugar donde vive gente, pues ha de ser que la gente quiera que se haga este proceso. Es decir, esto se ha de implementar de una manera, por supuesto, democrática. Eso es muy importante. Por otra parte, pues deciros que es una técnica muy barata, eso es importante también, y que genera puestos de trabajo, lo cual también es relevante. Bueno, ya estoy acabando. Si queréis haceros una idea de esto del rewilding, no os suena, no lo habéis visto y queréis explorar, yo os invito a mirar la página web de Rewilding Europe, que es una fundación que ha puesto en marcha varios proyectos en toda Europa. Podréis mirar qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo funciona. La web es muy didáctica, es muy explicativa, podréis seguir un poco los proyectos que están haciendo. Tiene un canal de YouTube donde va contando el día a día de estos proyectos cómo avanzan. Es una cosa muy emocionante porque ves ecosistemas que estaban degradados y que se están recuperando y que la gente que vive allí está ilusionada de ver que esos ecosistemas se recuperan. Yo fui a visitar el que hay en Portugal, es una cosa sumamente emocionante porque, bueno, entre tantas noticias malas, pues que haya cosas buenas es importante. Y también como última cosa que os recomiendo, si queréis entrar en todo ese tema del rewilding, pues este libro fantástico de Jordi Palau, que es un ingeniero forestal, que ha publicado pues este libro estupendísimo, se puede decir así, ¿no?, explicando cómo se podría implementar esto en España. Es decir, que sepáis que hay pues, gente que ha estado trabajando en cómo se podría esto implementar de manera concreta en España. Bueno, interesantísimo, ya os digo. Y, en fin, muchas gracias por vuestra paciencia. Siento por la explicación así un poco rápida, telegráfica, pero es lo que dan 15 minutos. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Vemos, por tanto, que hay maneras de alimentar a la población global sin aumentar la presión sobre los ecosistemas, así que, bueno, empezamos con una buena noticia. Marta ha mencionado que en este momento somos 8.000 millones de personas y, por tanto, pues alimentar a toda esta población requiere muchos desafíos y, además, hay que también tener en cuenta un dato fundamental, que es que en torno a 3.500 millones de personas no son capaces de seguir una dieta adecuada y más de 700 millones de personas están subnutridas, es decir, pasan hambre. Y sobre esta cuestión fundamental para este debate nos va a hablar ahora Juan Carlos García Cebolla, que tiene también una presentación, así que, Juan Carlos, cuando quieras te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, organizadores, al público. Felicidades. Tanta densidad de información y tan bien y tan clara, no es fácil el hacerlo. No creo que yo consiga tanto, pero bueno, me voy a repetir también un poquito, porque volvemos al punto de la población, ¿no? Y, perdón, si no me pongo las gafas no veo. Pasar. Ok. Bueno, primer punto. Esto es lo que ha pasado con la población desde 1950. La línea ya nos dice, nos hemos multiplicado más de 3 veces la población en solo 70 años. Y andamos en 8.000 millones. Esto ha sido posible porque la producción de alimentos, de energía, de calorías, del sistema agroalimentario ha sido capaz de ir a la par. Eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esa capacidad de hacer eso. Lo que pasa es que todo tiene una segunda cara. No hay nada gratis, no hay nada que es todo bueno ni nada que es todo malo. Todo tiene dos caras y eso tiene unas consecuencias. Como decía, hemos sido capaces de producir alimentos acompañando al crecimiento de la población. De hecho, si vemos a nivel global los promedios, tenemos cerca de casi 3.000, 2.900 kilocalorías por persona y día actualmente, con unas necesidades medias de en torno a los 2.400 kilocalorías por persona y día, es decir, que tenemos un margen amplio para que nadie pasara hambre y con unas necesidades mínimas, las de sobrevivir, que andarían en las 1.800 y pico. A pesar de todo eso,
resulta que no todo el mundo come todos los días esas 1.800 o 2.300 kilocalorías que necesitaría. De hecho, hay mucha gente, más de 700 millones de personas ahora mismo en el mundo, que crónicamente llegan al final del día comiendo menos de la energía que necesitan. Hablado de la otra cara, en 1000 años el 75% de la superficie del suelo del planeta ha cambiado de uso y un 17% en los últimos 60 años. Solo en 60 años hemos modificado el 17% del planeta. El sistema alimentario está asociado al 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, al 80% de la pérdida de biodiversidad y al 80% de la deforestación. Anualmente, unos 250 defensores de derechos humanos son asesinados y otros 20 ni siquiera desaparecen. Transitan a algún otro mundo y nadie sabe qué pasa. Y de estos son los que exclusivamente se refieren a personas que trabajan en defensa de derechos a la tierra, pueblos indígenas o medio ambiente. Es decir, todo este sistema necesita de violencia, si no, no se mantiene. Como decía, hay una desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada. Hay 735 millones, según las últimas estimaciones, para 2021, que no llegaron a la energía mínima de un modo crónico. Otros 900 millones sufren en algún momento del año inseguridad alimentaria grave, es decir, pasan algún día sin comer, pasan semanas en las que su principal preocupación es cómo comer, aunque no estén todo el año en esa situación de déficit crónico. Y otros 1.450 millones estuvieron en situaciones de inseguridad alimentaria moderada. Más de 3.000 millones no pueden costearse una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada es aquella que no solo te permite sobrevivir, sino que te permite desarrollarte de una manera sana. No es lo mismo tener suficientes calorías, que no nos morimos, y está bien, ya es un objetivo muy importante, y otra cosa es saber que en el medio o largo plazo tu cuerpo va a tener una alimentación, una nutrición que te va a permitir sortear todas esas enfermedades que nos aparecen simplemente porque no hemos podido comer suficientes proteínas, vitaminas, etc. Y en esto tenemos a la vez una obesidad creciendo del orden del 2,6% anual. La obesidad no es una enfermedad de ricos, es una malnutrición. Y en muchos casos tiene mucho que ver con quienes pasaron hambre o desnutrición en la infancia. Porque eso condiciona no solo su organismo, sino además los hábitos alimentarios y la manera en que luego se produce su vida. Hablaba de la subalimentación, eso de no tener tantas calorías. ¿Me dices cuando me faltan 5 minutos? Por favor. Mire, esto lo que refleja es que el mundo está distribuido de una manera bastante desigual, pero no es algo que nos tengamos que resignar a que no se puede resolver. Hubo un momento en los años, hace 15, 20 años, donde conseguimos de una manera sostenida ir reduciendo la subalimentación, incluso durante el periodo aquel del 2009-2010, que se paró un poco y luego seguimos bajándolo, porque básicamente lo que había era políticas y había acción colectiva orientada a eso. Hacia el 2015 parece que nos cansamos y las políticas se debilitaron en muchos países. Y entramos en un momento en el que se estancó. Posteriormente, además, ahí tienen que ver mucho los conflictos, aparte de las últimas crisis, empezaron a crecer, porque los conflictos en muchas partes del mundo empezaron a reavivarse. Y una parte del crecimiento que empieza en 2016-17 tiene que ver con reactivación de conflictos. Pero no solo.
También reducción de políticas de acceso a los alimentos. Es demasiado caro el pagar para que los pobres coman todos los días. Es una cosa que no nos cansamos y dejamos de hacerlo. Como les decía, la obesidad a su vez va en términos crecientes y la obesidad crece sobre todo en los grupos socioeconómicamente más débiles. No crece entre los que tienen mucho dinero y se matan a comer todo lo que quieren, no. Pasa entre los más débiles. Y eso tiene que ver con los estilos de vida que te puedes permitir cuando eres pobre, sobre todo. Bueno, os decía al principio, el título de mi presentación es que un enfoque de derechos humanos puede ser útil. Un enfoque de derechos humanos es útil en tanto que permite tener un pacto social para compartir un planeta que es limitado y que pertenece a todos. No se me ocurre que alguien en este planeta tenga algún título mayor que otro que esté en el planeta sobre el resto del planeta. Por tanto, si es limitado, pues lo tendremos que compartir. Y esto, que es una ideología, como hay otras, para mí tiene la utilidad de que puede permitir el facilitar un pacto social en el que nos permita convivir y compartir el planeta. Quizá no tiene más valor que ese, pero ese ya me parece suficiente. Aquí les pongo en qué se basa, en una Declaración Universal de Derechos y un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los cuales hay un derecho a un nivel de vida adecuada que incluye la alimentación. Ese pacto incluye algo muy particular que no tiene para el resto de temas, que es un compromiso de poner políticas en marcha que firmaron los países. Y yo sé en lo que he trabajado y es desde el lado que el sesgo que tengo es políticas. Si queremos transformar la realidad necesitamos instrumentos que la cambien de una manera masiva, no solo con pequeños esfuerzos bien intencionados. Lo que nos da volumen es la acción colectiva y eso es a través de políticas. Y ahí hay un anclaje en la legislación internacional que permite a los gobiernos y a las partes interesadas centrar el debate sobre qué políticas son las necesarias. Cuando hablamos de la alimentación, importa el qué, pero también el cómo. Necesitamos que haya disponibilidad, si no hay disponibilidad no comemos, pero para eso, aunque haya disponibilidad, hay que acceder, y eso significa que todo el mundo tenga acceso, no solo aquellos que tienen una situación económica acomodada. Luego hace falta que lo que comemos lo podamos utilizar en condiciones adecuadas de salud. Si estamos enfermos, posiblemente los alimentos no nos van a nutrir igual. Y además, eso que comemos tiene que ser inocuo o no nos tiene que dañar, porque si no. Y esos son los 4 elementos en torno a los que giran las políticas si queremos resolver el tema de alimentación desde la perspectiva humana. Si nos falta alguno de ellos, algo falla. No vale solo con producir, no vale solo con facilitar el acceso, hay que hacerlo en unas condiciones que las personas puedan utilizarlo. Pero además necesitamos que la toma de decisiones sea una toma de decisiones que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas. Básicamente, si tenemos alimentos y las cosas no funcionan es porque hay una asimetría en la toma de decisiones. Si no hubiera esa asimetría en la toma de decisiones, no se produciría esa disparidad en el acceso a los recursos, en el acceso a los alimentos. Y ahí es donde un enfoque de derechos humanos, que habla sobre el cómo también, ayuda, porque nos habla de que la gente tiene que participar, poder participar, tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas sobre las decisiones que se toman, debe haber no discriminación, transparencia, y algo que a veces se olvida. Todo esto de las políticas tiene que respetar la dignidad de las personas. Esto no es un regalo por el cual la gente te tiene que estar agradecida o las puedes humillar porque ya se lo estás dando. No. Estamos en igualdad de condiciones y hay que respetar la dignidad. Hay que además apoyar a que la gente se apodere, tenga sus propias capacidades. Esto no se trata de mantener dependencias, sino de ayudar a las personas a ser autónomas y ejercer su autonomía, y bajo el imperio de la ley.
hablamos de algo colectivo, lo colectivo lo manejamos con el derecho, la ley, y no puede funcionar fuera del imperio de la ley. En el fondo necesitamos una dimensión instrumental con políticas, recursos, mecanismos de gobernanza y toma de decisiones basada en información de calidad. Una dimensión legal, si hay derechos hay titulares, hay que poder exigirlos y además tiene que haber responsables. Y una dimensión de desarrollo, tiene que estar la política orientada a resultados, tiene que haber un mecanismo de retroalimentación y mejora que incluye la opinión de las personas, no solo es la tecnocracia. Tenemos que tener políticas que sean coherentes y otra cosa que muchas veces se olvida, la prioridad a los más vulnerables. No todo el mundo parte de la misma situación. A veces hay políticas que básicamente son capturadas por los que no son tan vulnerables. Y así nos encontramos algunas de las situaciones en las que seguimos reincidiendo. Y solo les plantearía ya 5 retos que se nos plantean, incluso desde esta perspectiva. Cómo tener una gobernanza que sea inclusiva y eficiente. Que sea inclusiva nos cuesta mucho, pero que además sea eficiente y sea viable todavía más. Los mecanismos de gobernanza, uno de los retos que tienen es que funcionen. Solapamiento de 3 subsistemas que además en términos de gobernanza van a generar grandes choques y ya los estamos viendo, el alimentario, la energía y el agua. Compiten por lo mismo y no lo tenemos resuelto. Una descomposición del contrato social, y no estoy hablando de los bestsellers estos de que dicen que los ricos ya se van a ir al espacio, estoy hablando de cómo se está rompiendo el contrato social con estratos de la sociedad que piensan que ya no se tienen que ocupar de otros, y no voy a decir nada más por si acaso porque no hay tiempo para entrar en detalles. La brecha de género, es increíble que sigamos todavía en un mundo donde, y va ligado al siguiente, hay determinadas cosas donde las brechas son abismales, acceso a recursos por parte de las mujeres, pero en dose de determinadas responsabilidades. Y ahí está el cuidado. No se puede hablar de alimentación, de nutrición, si no lo entendemos como parte del cuidado. Y el cuidado no es solo el proveer un servicio, es cuando nos alimentamos, para tener una dieta, en un momento determinado hay que pensar que vamos a comer en un futuro. Hay que organizar todas las actividades para que eso, en el momento en que hace falta esa alimentación, esté. Es decir, definir una dieta, conseguir los ingredientes de la dieta, prepararlos y hacerlo de acuerdo a las necesidades de cada uno de los que lo va a tomar. Eso forma parte del cuidado y es mucho más que lo que a veces vemos. Todo eso está delegado básicamente a las mujeres, sin reconocimiento, sin que forme parte de la visión de todo lo que hay que cambiar, y que además hemos pensado que lo podemos sustituir por disminuir la dedicación que dedicamos a eso. Y entonces, bueno, pues crece la obesidad. O sea, si no te puedes pensar en qué comes, no puedes dedicarle el tiempo, aunque alguien te lo prepare, pero necesitas algunos elementos que hacen falta. Y eso lo hemos olvidado, porque básicamente estamos trabajando, transportándonos y quedamos exhaustos, y entonces lo que queremos es olvidarnos de todo lo demás. Bueno, hablo demasiado y como siempre me he excedido. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la presentación. Con Juan Carlos hemos visto entonces que el hambre no es una cuestión meramente técnica, ¿no?, de calorías, sino que es una cuestión profundamente política, es una cuestión de justicia, y sobre este tema ahondará ahora nuestro siguiente ponente, que es Gustavo Duc, que hablará en concreto de un enfoque pues, que permite empoderar a las personas y a los pueblos en un contexto también de superación de fronteras planetarias, que es el enfoque de la soberanía alimentaria. Así que, Gustavo, cuando quieras. Molt bé, moltes gràcies també per convidar-me. Sí que quería empezar teniendo al menos un momento para tener presente lo que está ocurriendo en Gaza, y quería mostrar mi solidaridad con el pueblo palestino.
Y sí, voy a coger el hilo de Juan Carlos cuando nos habla de que realmente al final el problema de esos 800 millones de personas que pasan hambre responde a unas causas absolutamente políticas. Y necesitamos como deconstruir el marco mental o revisar el marco mental en el que funciona la alimentación en los últimos años, que justamente en los últimos 100, 200 años, que es donde todas las gráficas que ha presentado tanto Juan Carlos como Marta, vemos que las cosas rápidamente se han desorganizado, ¿no? Todos los límites planetarios, etc. Es muy sencillo. Nosotras hemos dado por bueno que resolver el derecho a la alimentación en esta sociedad en la que vivimos pasa por entender que el alimento es una mercancía. Es decir, es algo que se compra y se vende. Por lo tanto, significa que además confiamos en que en este mercado libre, desregulado, este sistema funcione, vamos a decir casi mágicamente, para garantizar que todas las personas tengan ese derecho a la alimentación. A partir de ahí, a partir de ese marco mental que muchas veces nos cuesta reconocer y cuestionar, tenemos realidades que son ciertamente, desde mi punto de vista, la base de los graves problemas que se están analizando esta tarde. Por ejemplo, entendiendo la alimentación como mercancía, estamos entendiendo que la tierra fértil, la tierra donde se pueden producir esos alimentos, es otra mercancía y se comercializa con la tierra y se compra y se vende la tierra, es propiedad privada, cuando podría ser perfectamente o debería de ser un bien público como debería de serlo el aire o el agua o las semillas, que siendo como son un bien colectivo, en estos momentos están en manos de 3 grandes multinacionales. Igual que la tierra, cada vez la tierra cultivable está en manos de menos personas. Es ahí donde encontraremos las causas del hambre. Todas las personas que han visto cómo sus territorios han sido ocupados con violencia para producir, decía Marta, por ejemplo, soja para nuestro ganado aquí industrial, y por lo tanto está expulsando a miles y miles de personas que tenían su forma de vivir, sus hábitos de vida construidos en esos territorios del cono sur de América Latina. Pero lo mismo veríamos si analizamos la cantidad de personas que tras los monocultivos de la palma africana en el sudeste asiático se están viendo como su vida campesina o en la República Democrática del Congo son directamente expulsados por esta voluntad de controlar la tierra. Los alimentos, además, cuando decimos que es una mercancía, es que además cotizan en bolsa. Las cosechas de maíz, las cosechas de soja, las cosechas de trigo cotizan en las bolsas de Chicago, de Nueva York, y por lo tanto ya no solo es un sistema de libre mercado, sino que nos encontramos con todos los problemas de especulación. En el hambre hay una realidad absolutamente colonialista, porque en este modelo, finalmente, el alimento llega atraído por una fuerza centrípeta a los lugares donde hay poder adquisitivo. ¿Por qué tenemos cada día 700 personas intentando llegar en sus pateras, en sus barcos de pesca, desde el Senegal hasta las costas europeas? Porque Europa, con su flota pesquera, y China están expulsando de esas aguas a estas personas. Cuando nosotros comemos, que ahora cada día que vas de tapas encuentras siempre a disposición de cualquiera de nosotras pulpo gallego, ¿verdad? Ese pulpo se está pescando en las aguas territoriales del Sáhara Occidental colonizadas por Marruecos. Y por eso en el Sáhara Occidental, donde además nos están proveyendo de los fertilizantes industriales, minerales,
que permiten esta alimentación también están siendo extraídos de estos territorios ocupados. Pero lo mismo lo veríamos con los aguacates. El aguacate supuestamente saludable para las personas que consumimos en Europa llega del Perú, llega de Chile, llega de México, expulsando a poblaciones campesinas o cobrando unos salarios que no les permite comprar sus alimentos. Esa es la gran paradoja del hambre. Las personas que pasan hambre en este planeta vivían o tenían su vida resuelta en una agricultura de subsistencia o de comercio local. Y este sistema se llama capitalismo. Y tenemos que decirlo con todas sus letras. El hambre es una derivada de este sistema donde vivimos. Y este capitalismo, además, uno de los mecanismos que tiene para perdurar es precisamente esquilmar, acabar, reducir con esas vidas autónomas, libres, realmente empoderadas, sus propias vidas, que funcionaban, que estaban al margen de los mercados, que podían vivir en sus comunidades, que sabían producir, intercambiar, comprar, vender en pequeños mercados al margen de estos grandes modelos capitalistas. Existe una voluntad clara de acabar con esa vida campesina, esa vida rural, en tanto, como dice un amigo mío pastor, responde a una suerte de anarquía, responde a una suerte de saber vivir en autonomía, de vivir en autogestionando tus propios recursos. Este capitalismo, además, ha incluido o nos ha introducido en este mantra perverso de lo que necesitamos siempre es más. Y para resolver el hambre en el mundo tenemos que producir más. Eso es simplemente querer alimentar a los mercados que se benefician. Producir más o menos no tiene nada que ver con resolver una situación como la que estamos hablando. Y eso nos ha llevado, de hecho ha ido en paralelo, ese capitalismo ha ido en paralelo a esa industrialización de la agricultura. Eso es un oxímoron. La agricultura no es una industria. Los productos alimentarios no son productos industriales. Etimológicamente, agricultura significa cuidar la tierra. Nada más que eso. Y ese nivel de industrialización ha llegado a una suerte de cosas completamente no naturales, completamente que van en contra de todos esos y son responsables de toda esa superación de límites que nos decía que nos decía Ana. Porque es una locura que estemos inyectando petróleo en un sistema alimentario industrial y que por cada 10 calorías de petróleo que inyectamos, finalmente acabamos cosechando una caloría. Es un sistema, el sistema alimentario industrial, muy poco eficiente, muy poco eficaz. Es del todo antinatural esta cantidad de monocultivos que no responden a ninguna lógica de cómo funciona la vida en el planeta. Estos monocultivos solo son problemas que generan, por ejemplo, aquí en Cataluña, en la zona donde yo estoy, en la Segarra, son responsables de una pérdida de biodiversidad terrible, de un abuso de pesticidas que están detrás de la sexta extinción que nos comentaba Marta. Son esos venenos que están acabando con los insectos y a partir de ahí, con todo. Más que cadena trófica, a mí me gusta dibujar ciclo trófico, ¿no? Porque después también todo eso acaba volviendo a la tierra. Y ahí está, y hay que denunciar claramente el abuso de estos pesticidas, de estos fertilizantes que solo responden a esa lógica productivista, ¿no? Y efectivamente nos ha llevado a un crecimiento de una población en paralelo a una situación de 8.000 millones de personas, pero yo lo señalaría desde otro punto de vista y es, sobre todo, nos ha llevado a un desequilibrio en tanto a la vida rural y la vida urbana. Más de la mitad de la población se vive en ciudades.
en lugares que no responden tampoco a hábitats naturales, a las formas de vivir. Las ciudades, por muchos programas de ciudades inteligentes son en sí mismo insostenibles. No producen alimentos, no saben capturar energía. La energía no se produce, ¿no? La energía la podemos capturar. No guardan ni tan siquiera el agua de lluvia, solo saben generar desechos. Es como un monstruo que solo produce desechos. Es ahí donde creo que tenemos que cuestionar las grandes claves para responder a la pregunta que planteaba Ana. No es cómo resolvemos el hambre en el mundo, sino qué forma de habitar deberíamos de reinventar, reconstruir el ser humano para permitir que en este mundo todas esas personas que están pasando hambre puedan vivir dignamente, se pueda recuperar esa biodiversidad que estamos esquilmando y podamos garantizar futuro también a nuestras próximas generaciones. Y ahí es cuando nuestras propuestas reenfocan hacia la necesidad de ruralizar el planeta, de volver a poner en valor a la figura del campesino, de la campesina, del ganadero, de la ganadera, del pastor, de la pastora, que con métodos agroecológicos, con formas que simplemente mimetizan lo que se funciona en la naturaleza, encontraron la fórmula de habitar el mundo por parte del ser humano. El ser humano, de cazador-recolector, evolucionó con otros seres vivos, como el trigo, como los cereales, como las cabras, como las ovejas, y en un mutualismo fueron encontrando esas otras formas donde, cuidando de unos animales, cuidando del trigo, regando el trigo, protegiéndolo de otras especies, de otras invasiones, ese ser humano encontró otra manera diferente de vivir y que durante al menos 10.000 años, hasta que hemos llegado a ese momento ya de expansión de la industrialización y del capitalismo, también lo ha explicado muy bien Marta, se ha desbocado a las circunstancias, a las situaciones en las que estamos. El volver a poner en valor esa forma de habitar en el mundo no es solo tanto porque necesitamos recuperar la capacidad de, como pueblos, a mayor o menor escala, de responsabilizarnos de la producción de alimentos, formar parte de los ciclos de la vida y de la muerte, que son los que alimentan también a la vida. Eso también una forma de, incluso, me atrevo a decir, de cambiar valores de una forma de civilización que entiendo que está llevándonos a esta situación de colapso. Una forma de vida que esté basada en las comunidades, en lugares donde podamos tener relaciones humanas de apoyo mutuo, de colaboración, de trabajos colaborativos, de no depender, como estamos dependiendo ahora, de una cosa tan mediocre como es la acumulación de capital, de volver a valores de la sobriedad. Nos alimentamos de lo que da nuestra tierra en cada momento de lo que da nuestra tierra. En la Segarra, donde yo estoy, básicamente la dieta finalmente son las patatas, els cigrons y als ous a las gallinas, als embotits que puedes guardar, los embutidos que puedes ir guardando y la proteína que te puede ofrecer una oveja o una cabra que en otros lugares sabe aprovechar alimentos que el ser humano no sabe alimentar. Esa sobriedad es un valor que también tenemos que recuperar. Los cuidados, los ritmos, volver a los ciclos de la vida, dejarnos de estas vidas que están marcadas por nuestros propios calendarios y no por los propios calendarios naturales. Y es realista. Es que esta realidad que tenemos no nos sirve.
entonces efectivamente hay que buscar otras realidades. Y la realidad a la que nosotros promovemos, aspiramos o planteamos, creo que inspira a este tipo de cambios que, por lo tanto, digo, quizás es demasiado agresivo a pequeños cambios a los que nos están, por ejemplo, las administraciones proponiendo con pequeños cambios de transición ecológica. Vamos a seguir manejando el mismo volumen de coches, simplemente que ahora en vez de explotar petróleo, explotaremos el litio con el que se fabrican las baterías y no tocamos nada de nuestra forma de vivir. Necesitamos una descivilización y la alimentación necesita también esa radicalidad en cuanto a cambios de vida. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues en el campo de la alimentación, y acabo, hay una cuestión que me parece central, y lo decía muy bien Juan Carlos: la alimentación es un derecho. La educación es un derecho. La sanidad es un derecho. Y esta sociedad ha tomado conciencia de que cosas tan importantes como la sanidad, como la educación, no las puede dejar en el capitalismo, no se las puede dejar en el libre mercado. Y nos hemos dotado de sistemas anticapitalistas, porque la educación no se compra y se vende, o al menos la gran mayoría. Tenemos una educación pública que nos hemos organizado entre todas para que con nuestros impuestos a los profesores, a las profesoras se les garantice un salario digno. Y nos hemos organizado para asegurar que todas las personas, sea cual sea su condición, tienen derecho a la educación o a la sanidad. Porque hemos entendido que la sanidad, la educación, es un derecho. Hemos sido capaces de entender que a los militares hay que pagarles entre todos un sueldo. Bueno, pues hablar de la alimentación como un derecho, como nos ha planteado Juan Carlos, debería de llevar a realmente, y es ahí donde quería acabar, en esta necesidad no de transitar, sino de transformar, de recivilizarnos. Tenemos pasos intermedios, como por ejemplo reconstruir o construir sistemas alimentarios públicos, sistemas alimentarios que estén garantizados entre todos, que esos campesinos y campesinas, en Cataluña nos quedan un 1% de personas que viven cuidando de la tierra. Y cada vez menos, porque este sistema, como en todo el mundo, este sistema capitalista les está llevando, en este caso no al hambre, pero sí a tener que dejar sus formas de vida. Bueno, pues esas personas podría ser diferente si entre todas garantizáramos que tuvieran un salario como lo tienen los médicos y las médicos que nos curan. Y por lo tanto también deberíamos de pensar en sistemas que garanticen que alimentos de calidad, de temporadas, culturalmente apropiados, producidos de forma propia con cada territorio, lleguen a estas personas. Y este planteamiento es lo que se conoce como soberanía alimentaria y sobrepasa el concepto que nos presentaba en la inauguración el señor Gimona de la seguridad alimentaria. Hay muchas formas de asegurar la alimentación. Podríamos inventarnos pastillitas de colores y que todo el mundo comiera pastillitas de colores. Pero la alimentación ha de estar vista, como planteaba muy bien también Ana, con esa mirada, diría yo, de cómo queremos habitar el mundo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a los tres por vuestras intervenciones. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero creo que dada la hora igual es más interesante abrir el turno de preguntas al público. Así que no sé si tenemos un micro que se pueda pasar. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta después de estas presentaciones? Adelante. Hola, yo quería hacer una pregunta muy breve,
y es que en este último discurso, ¿no?, se ha hablado mucho de antiopresión, ¿no?, algunos colectivos, anticolonialismo, ¿no?, se ha hecho una intervención un poco dando soporte a Palestina, ¿no?, en este caso, y se ha hablado de derechos humanos. Y me queda un poco la duda dónde quedan los derechos de los otros animales, ¿no?, los que no son humanos. Es decir, en qué lugar quedan cuando aceptamos que la alimentación es un derecho básico y que hay que garantizar los derechos de todas las personas humanas. ¿Dónde quedan estos animales que sí que estamos aceptando pisar sus derechos para poder alimentar el resto? ¿Para quién iba la pregunta? No, la pregunta es si queréis hacer varias. Hacemos igual, si hacemos 2 o 3 y luego hacemos una ronda, sí, es cierto. Hola, me ha extrañado, sobre todo en la última parte, aunque intuyo que estarías de acuerdo también, y creo que Marta también, a él no lo conozco tanto. Hay una palabra que parece como maldita últimamente, sale gente cada vez que la pronuncias, incluso de una parte de la izquierda, ¿no? Una de las soluciones, no solo al problema del hambre y creo que otros, ¿no sería el decrecimiento? Es que no ha salido en ningún momento y con toda la info que nos has dado tú, que supongo, esa sería la segunda pregunta, esta información que hoy hemos oído todos los que estamos aquí, supongo que la mayoría de políticos y políticas que deciden por nosotros también la tienen. Entonces, la pregunta es, y él lo ha dicho, es un tema absolutamente político. Porque la población, con lo que has comentado, lo que está ocurriendo ahora en Palestina, no ves en la televisión ni pública ni privada las manifestaciones que llevan todas estas semanas, de algún caso más de 1 millón de personas en alguna ciudad, no sale la noticia. Es decir, la mayoría de la población, incluso en el primer mundo, es consciente de la injusticia alrededor de todo este tema que estamos hablando, ¿no? Pero los políticos, como se va sucediendo en sus declaraciones, estamos, y yo diría, y creo que todos los que estamos aquí estáis de acuerdo, tenemos un problema muy grave, porque el planeta, si hay que hacer algo, y a nivel global, tiene que ser un acuerdo de todas las estados y naciones o políticos, y de repente yo diría que estamos gobernados por psicópatas. O sea, yo a veces pienso cuando oigo las noticias o estudios que se publican sobre todos los tips points que se están rompiendo alrededor de lo que ha hablado Marta Tafalla antes, y digo, por ejemplo, la ONU, todo lo que dice no es vinculante. Hoy se ha llegado a decir que ya es non grato el señor Guterres en Israel. Es decir, si tenemos organismos internacionales que se han creado para solucionar todos estos problemas que nos afectan a todo el planeta entero, ¿no? Y todo lo que dicen no es vinculante, no sirve para nada. Entonces, como ciudadanos preocupados, algunos activistas, otros más, menos, la sensación que tenemos ahora es absolutamente de quedarte atónito, ¿no? O sea, todo tu trabajo que has hecho, todas tus ideas o todos tus proyectos, de repente te das cuenta que a nivel político, incluso local, ya que estamos aquí lo dejamos claro, no es nada sostenible lo que se está planteando incluso desde la Generalitat ni del Ayuntamiento. Bueno, lo siento, era el decrecimiento y pregunto por qué no ha salido. De crecimiento, igual una tercera pregunta breve, pediría por favor, si puede ser. Yo soy técnico agrícola y he escuchado todo esto. El problema que tenemos es que hay tenemos que alimentar 8.000 millones de personas. Hay la solución de veganos, es una solución, que duda cabe, porque es una forma muy rentable de alimentarse. Pero no me imagino el mundo vegano, no me lo imagino.
Yo he vivido, usted ha vivido en la Segarra, yo en el Anoia, que estamos al lado. Por lo tanto, he vivido en los años 50 y 60 esa vida rural que tú decías. Eran autosuficientes, se tenía X cantidad más de vino o de lo que sea, y como en este extra, pues se compraba ropa o otras cosas. Todos marcharon. Todos los hijos de aquellos agricultores, a la que aprovecharon entrar en la fábrica de Igualada o de Manresa o de Barcelona, marcharon. Hoy en día yo creo, se está esforzando, los gobiernos no creo mucho. Se critican las multinacionales, se critican, pero, por ejemplo, la cuestión de semillas, con los transgénicos, los famosos transgénicos tan denostados, pues es una solución también a solucionar el problema del malthus, el problema ese de que no tengamos suficiente alimentación. En cambio, los estados no invierten nada en la producción de mejores semillas y la maquinaria, etc. Quiero decir que se está trabajando y el agricultor nunca ha tenido el concepto de ecología como lo tiene actualmente, pero él ha de vivir también, si no, se terminó todo. Muchas gracias. Entonces vamos con la primera ronda de respuestas. Derechos de los animales, no sé, por alusiones, si queréis comenzar, Gustavo. Muchas gracias. No, responderé a las tres preguntas. Vamos a ver, no sé hasta qué punto, desde la cuestión jurídica no entiendo yo, a qué corresponde entender trasladar o no derechos humanos a derechos a los otros seres vivos. En cualquier caso, lo que yo quiero trasladarles es que, lo he dicho antes, es que hay una forma de habitar en el mundo donde se convive con una parte de los animales y se buscan con esos animales, igual que con los vegetales, se buscan formas de cohabitar basadas en el mutualismo, de intercambio, en el que hay que entender que en algún momento en ese circuito puede aparecer, y hay que hacerlo, y no hay que ocultarlo, y hay que garantizar que todo ese cuidado de los animales incluya también el cuidado de lo que significa al final sacrificar alguno de esos animales. En ese sistema de habitar el mundo que se corresponde a cualquier sistema natural, todo forma parte de esa cadena de vivir y de morir. Le decía que me gusta más el concepto de ciclo trófico que de pirámide trófica, porque en ese sustento de la tierra que alimenta las plantas, la tierra come animales, la tierra se alimenta de la muerte de los otros seres vivos. Ese es el círculo, el bioma que tenemos en los microbios que tenemos en el suelo, que permiten que las plantas capturen, con las micorrizas, capturen los minerales de la tierra, es gracias a que existen esos seres vivos que se alimentan de la muerte de otros animales. Entonces, el ser humano dentro de la naturaleza creo que tiene que asumir que el factor muerte existe, y lo que tiene que asumir es el cómo introduces eso dentro de nuevas formas de habitar que en general, en global, sean formas de habitar justas para todo el planeta. Respecto al decrecimiento, no he utilizado la palabra, pero cuando yo he hecho referencia al campesinado o al ruralismo, es absolutamente formas de habitar donde ya se practica ese decrecimiento. Es vivir en tu comarca, es vivir con pocos desplazamientos, es alimentarte con productos locales evitando
todo ese gasto energético que tenemos, es recuperar esa sobriedad que forma parte también de ese decrecimiento individual. El decrecimiento normalmente se utiliza para expresar que necesitamos vivir con menos energía, y efectivamente una forma de vivir con menos energía es en estos espacios más cercanos a la naturaleza. Poner más energía en vivir y gastar menos energía en otras cosas, ¿no? Y la última pregunta respecto a los límites estos malthusianos de los 8.000 millones, creo que también tenemos que revisar, esto lo explica muy bien Georgios Kallis en un libro que no recuerdo ahora el título. Es cierto, el planeta es finito, el globo terráqueo es finito, pero si lo respetamos, nos ofrece recursos, nos ofrece bienes infinitos. La tierra agraria, el manto de la tierra, de donde se producen los alimentos, las personas que la cuidan, lo que están haciendo es cada vez mejorarla, hacer que esa tierra cada vez sea más fértil. La tierra, el campesino, es la persona que se dedica a ir mejorando la tierra a base del compost, a base de los abonos, a base del estiércol, a base de devolverle ese préstamo, abono, devolverle ese préstamo que la tierra nos ha dado. Una buena agricultura, integrada en estos ciclos naturales, mejora la tierra. Y esa tierra, ese ciclo es infinito. Y esto es importante porque también en el ecologismo hemos caído en esa trampa de la finitud del planeta. Y claro, insisto, es cierto, el planeta es el globo terráqueo que es. Pero si seguimos con ese esquema de no darnos cuenta que los ciclos son infinitos, que los ciclos bien gestionados son infinitos, entonces es cuando tenemos esa sensación de recurrir a soluciones externas, a tecnología. Necesitamos a alguien que invente una nueva fuente energética, necesitamos a alguien que invente una nueva forma de producir alimentos, necesitamos otras respuestas, porque estamos imbuidos en ese creer que vamos a encontrarnos con esos topes. Los ciclos, si volvemos a los ciclos son infinitos. Si queréis... Los ciclos naturales, sí. Llevamos 8.000, 9.000 años. Creo que es importante marcar esa diferencia en que, lo ha explicado muy bien Marta, aparece... Es completamente contrario a lo que digo yo, o sea, no recurras a mí, por favor, porque además de que tú te has contradecido a ti varias veces también, o sea, que yo creo que aquí habría que hacer un esfuerzo de claridad mental. No sé si quieres comentar tú algo primero, yo si no después contestaré un poquito. A las tres preguntas. Bueno, yo soy un tecnócrata, entonces no entro en... mi trabajo básicamente ha sido ayudar a buscar soluciones, no definir las soluciones. Mi trabajo no era el proveer soluciones cuando los problemas son políticos. Cuando los problemas son políticos, la gente tiene que encontrar las soluciones y definirlas. O sea, no hay posibilidad de hacer una transición hacia otra realidad que sea mejor que la que tenemos y que no siga en la tendencia en la que vamos si no hay algún tipo de mecanismo que nos permite ponernos de acuerdo e ir virando el barco. Si es contra la gente, pues pasa lo de los chalecos amarillos. Macron no sé si tenía razón o no tenía razón, pero hizo una cosa en la que un montón de gente pensó que su vida de golpe y porrazo estaba en riesgo, su modo de vivir. Por ejemplo, aquellos que se habían ido fuera de las ciudades porque no podían pagar las ciudades.
y de pronto les cambian las reglas del juego de hoy para mañana y se tuvo que retractar y cambiar. Básicamente lo que yo les digo, y por eso hablaba del enfoque de derechos humanos, que es una arbitrariedad. Los derechos no estaban ahí antes de que existiera la Tierra y tal, simplemente son maneras de gestionar los asuntos de los humanos. No es más que eso, una negociación entre humanos adoptando algunos acuerdos. Y lo que yo les planteaba es que necesitamos una gobernanza, que es donde yo veo que está el problema más gordo que tenemos. No tenemos mecanismos que nos ayuden a encontrar puntos de encuentro para hacer esas transiciones. Si tuviéramos eso, posiblemente empezaríamos a movernos en una situación híbrida, porque claro, al final las sociedades humanas avanzan en base a alianzas. Grupos que se ponen de acuerdo con otros porque tienen más o menos suficientes intereses comunes para hacer cambios. Y yo eso es lo que les puedo decir, que las cosas, si queremos arreglarlas, tendremos que buscar mecanismos por los cuales generemos esos consensos para llegar a cambios sin que nadie se sienta en riesgo. Cuando alguien se sienta en riesgo, empezamos a tener problemas muy serios. Nada más. Bueno, intento así responder a las varias cuestiones que han salido de crecimiento. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hemos de ir hacia un proceso de crecimiento y creo que hemos de ir hacia algún modelo anticapitalista. Sí, yo creo que eso es fundamental por muchas razones, y a mí me ha sorprendido mucho cuando Gustavo ha dicho que nuestro sistema sanitario educativo es anticapitalista. Pero ¿cómo es anticapitalista si estamos en un sistema capitalista a ultranza, en el cual sí pagamos unos impuestos para mantener un sistema sanitario, pero que cobran muchos de esos trabajadores del sistema sanitario que están sumamente explotados? La gente que está en lista de espera para una operación está meses esperando para una operación. La gente que está en la lista de dependencia está esperando un año de media para tener una plaza. O sea, no tenemos un sistema educativo y un sistema sanitario anticapitalistas. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos, y yo creo que hay que ser muy consciente y no engañarse. O sea, por favor, no nos engañemos, porque eso es lo peor que podemos hacer. El sistema educativo y sanitario que tenemos son públicos, son un gran invento, hay que mejorarlos, pero no son anticapitalistas. Estamos en una sociedad anticapitalista. Un sistema anticapitalista sería otra cosa, y yo ya os digo, yo creo que deberíamos ir hacia sistemas anticapitalistas y decrecentistas. Y el decrecimiento liga muy bien con la cuestión de los derechos de los animales. Es decir, los animales se merecen derechos por la misma razón por la que nosotros nos hemos dotado de derechos a nosotros mismos. Los derechos de los animales, por supuesto, no serían derechos humanos. El derecho que necesita un lobo no es un derecho humano, es un derecho de lobo. Es decir, en la expresión derecho humano, humano es el nombre de la especie, no es que todos los derechos tengan que ser humanos. El corzo tendrá derechos de corzo y el elefante tendrá derechos de elefante. Y los derechos, como explicaba Juan Carlos, son, bueno, según qué filósofos y qué teóricos, son un invento, otros dirían que no, que es una... Yo he puesto mi posición. Hay otra explicación, a mí no voy a entrar ahora en ese debate que es filosófico, es muy complejo, pero aceptemos que son un invento que nos hemos dado para evitar situaciones de injusticia. Es decir, para lo que sirve el derecho humano es para proteger que no seamos usados como instrumentos para los fines de otros. Para eso sirve un derecho. Es decir, si ahora tenemos personas esperando en lista de espera para tener un corazón, podríamos decir, pues matamos a alguien, le quitamos el corazón y se lo ponemos, y hacemos un bien. Lo que hacen los derechos humanos es impedir eso. Es impedir eso, pero eso es lo que hacen los derechos humanos. Decir, no, es que incluso aunque esa persona le salvaría la vida a otra, esa persona no es una herramienta, no es un instrumento. Eso es lo que significan los derechos. Y la idea de los derechos animales es la misma. Los animales no son instrumentos, no son herramientas, no son cosas, no existen para nosotros, no son nuestra propiedad. Si somos anticapitalistas, también hemos de ser anticapitalistas en el sentido de los animales no nos pertenecen. Entonces, cuando decimos la tierra no es una mercancía y los animales tampoco son una mercancía, no son cosas, no nos pertenecen, no son nuestros, no son nuestras herramientas. Cuando Gustavo dice, la cabra me ofrece proteína, mentira, la cabra no quiere que la mates. O sea, la cabra en el matadero no quiere, coño. La cabra no viene y dice, te doy mi proteína. Venga, hombre, o sea, por favor, no nos engañemos. Es que en una situación tan grave como la que tenemos, de casi una tercera guerra mundial, cambio climático, o sea, no nos engañemos. O sea, la cabra no te ofrece su proteína. La cabra está allí porque, pobrecilla, después de tantos años, siglos de selección natural, pues están pobretas que muchas veces no saben dónde están, y las que están un poco más despiertas, pues se defienden. Y por eso los mataderos son las que se escapan, las que intentan escaparse, las que huyen, se esconden, en fin. Es decir, que si somos un poco más sensatos con la cuestión animal, entenderemos muchas
muchas cosas y entenderemos, acá muy rápida, que los animales salvajes, como las plantas salvajes, como los hongos, como las algas, son los que aguantan los ecosistemas, porque es los que hacen funciones ecológicas. Estos seres que necesitan funciones ecológicas, nosotros hemos invadido su espacio, hemos ocupado su espacio. Lo que necesitan es que nos retiremos, eso es el decrecimiento, que nos retiremos para que toda esta vida salvaje tenga espacio y tenga las posibilidades de acceder a alimentación sana, agua, para poder realizar sus tareas ecológicas de las que nos beneficiamos. Es decir, cuando decimos la gestión del agua, es que la gestión del agua no es solo que los humanos tengamos agua, es que las plantas salvajes tengan agua, es que los animales salvajes tengan agua, porque si no, no podrán hacer las funciones ecológicas que sostienen los ecosistemas y al final nosotros dependemos también de esa cuestión. Y acabo enseguida. Esto tiene que ver también con la cuestión del mundo rural y el mundo urbano. Hay una parte del ecologismo que ha fabricado una enemistad que es absurda, el mundo rural es maravilloso, es perfecto, es la utopía, y el mundo urbano es malísimo, malísimo, malísimo. Esa dicotomía es muy extraña si recordáis que las ciudades son un invento de la agricultura. Es decir, es cuando aparece la agricultura cuando aparece la ciudad. Nuestros antepasados cazadores-recolectores, nómadas, no tenían ciudades. Es cuando se asientan y practican la agricultura, cuando la humanidad empieza a aumentar en población y aparecen las ciudades. Por tanto, el mundo rural, el mundo campesino, la agricultura y el mundo urbano van juntos, son el mismo esquema, son el mismo producto. Si no nos gustan las ciudades, nos tenemos que hacer nómadas, cazadores, recolectores. Pero generar esta idea de que el mundo rural es contrario al mundo urbano es ridículo porque son el mismo esquema. Y además es que hay que recordar cuando decimos las ciudades están mal, si es que las ciudades se viven fatal, si es que eso es verdad, las ciudades se viven muy mal porque hay mucha contaminación, pero es que somos 8.000 millones, ¿dónde metes 8.000 millones de personas? Entonces, en estas cosas es muy importante tener la sensación de decir, vale, ya vemos que tener ciudades grandes es malo porque se vive mal, porque están muy contaminadas. Sí, pero 8.000 millones de personas, ¿dónde las metes? Teniendo en cuenta, vuelvo a recordar que la fauna salvaje necesita sitio y los ecosistemas salvajes necesitan sitio, porque si no, no hacen las funciones ecológicas. Es decir, que en realidad yo creo que si tuviéramos la inteligencia de respetar a la vida salvaje, entenderíamos qué es lo que tenemos que hacer. Ya está, muchas gracias. Bueno, no, nos hemos quedado sin tiempo, hemos tenido debate, podemos decir que ha habido debate. Yo para terminar me gustaría leer dos fragmentos muy cortitos de dos libros. Uno es el libro de Marta Tafalla, uno de los varios libros que ha publicado, que se titula Filosofía ante la crisis ecológica, una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding. Así que voy a leer un párrafo muy breve que dice: nosotros somos conscientes de lo que hacemos y de las consecuencias de nuestros actos. Tenemos conocimientos científicos y sabidurías indígenas que están describiendo la magnitud del daño que causamos. Somos capaces de reflexión ética. Podríamos decidir cambiar, podemos decidir cambiar. Así que creo que esto es un tema importante, ¿no? Podemos cambiar muchas de las cosas que hacemos o que podíamos hacer mejor para poder vivir dentro de las fronteras planetarias. Y me gustaría leer también un poema muy cortito de un libro de Gustavo Duc, que escribe poesía también, además de ensayo, y se titula Midas, y dice así: cuando todo era ya puro cemento, pidió un deseo, que todo lo que toque se convierta en tierra fértil. Así que con este deseo de que lo que toquemos se convierta en tierra fértil podemos terminar la sesión. Muchas gracias a los tres ponentes y muchas gracias al público. Buenas tardes.